Lo dijo en la primera hora. 8:07 en la mañana. Escuchamos hace minutos a Mario Ruiz sustentando su respaldo a la destitución del presidente de la República. Ahora escuchemos a Jorge Pinto, quien es asambleísta del movimiento Creo, integrante de la bancada de Acuerdo Nacional, con su postura en cambio en contra de la moción de destitución que, por cierto, ayer ya fue planteada por el asambleísta de UNES, Fernando Cedeño, asambleísta manabita de esa organización política. Asambleísta Jorge Pinto, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Fabricio, buenos días, ¿cómo estás, Belkis? Un buen día. Siempre es un gusto estar con ustedes, un fuerte abrazo y saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan esta mañana. Gracias, asambleísta Pinto. De igual manera, ¿cómo evalúa usted las 71 intervenciones que al momento se han efectuado en estos 2 días de pleno de la Asamblea? En el marco de la democracia, creo que los asambleístas que hemos podido tomar la palabra hemos expresado lo que sentimos. Hemos visto que muchos tienen la postura de la destitución del señor presidente y claro, en su gran mayoría son de la bancada de UNES, o decir, todos los que han intervenido de la bancada de UNES. Pachacutic también, entendiendo que muchos en Pachacutic primero salieron a decir que no estaban a favor de la destitución, pero hoy han dicho que van a tomar ese camino. Han tenido amenazas, eso es público, hay grupos que han ido hasta sus hogares, hasta sus casas para amenazarlos a que voten a favor de la destitución del señor presidente. Pero hablando de las intervenciones como tal, nos hemos dado cuenta que no necesariamente tenemos que estar a favor del gobierno para estar a favor de la democracia, Fabricio. Y eso se ha demostrado con las intervenciones de varios asambleístas de bancadas, por ejemplo, como de la Izquierda Democrática, como del Partido Social Cristiano, que no están a favor del gobierno, pero sí a favor de la democracia y en contra de este marco que se ha dado de estos acontecimientos que han generado caos y terrorismo y que por eso han activado el artículo 130, numeral 2. Esto, sin duda alguna, pertenece o obedece más bien a un escalón de violencia para generar las causales del artículo 130. Esto es un golpe de Estado, sin duda alguna, orquestados por ciertos actores políticos que se escudan detrás de nuestros hermanos indígenas que salen a protestar y a levantar la voz, que tienen que hacerlo porque es legítimo, eso es legítimo, la protesta social es legítima, pero no la violencia que se está generando detrás de esto y mucho menos el terrorismo. Detrás de todas estas protestas, incluso hay ya personas que han salido a decir que les han hackeado sus cuentas, como el señor Apauqui Castro, y ahí se demuestra que incluso existe financiamiento detrás de todo esto para generar el caos y el terror. Y ahí es cuando tenemos que entender que también tiene que existir cambios desde este gobierno, cambios que no se han dado en los anteriores gobiernos, para romper esas cadenas que tienen a nuestros hermanos indígenas esclavizados por ciertos dirigentes que lo que terminan haciendo es utilizándolos. Por supuesto que hay que invertir en el sector rural de nuestro país, en las partes más pobres y atender a ciertas demandas y cambios que quiere el pueblo ecuatoriano. Hay que aceptar cuando no se ha hecho todo lo que se tiene que hacer y comenzar a trabajar en eso. Pero lo que no podemos aceptar es que ciertos actores políticos o ciertos grupos políticos quieran pescar a río revuelto haciendo shows de poner sus cargos a disposición, esto lo mandan en las redes sociales, pero luego dicen que no era así, que solamente era una bromita, que lo que estaban haciendo era solamente incentivar un poco más para activar el artículo 130, que no era necesario porque con las firmas tenían más que suficiente y ellos tienen las firmas. Asambleísta Pinto, a veces, no sé, o al menos es mi impresión, parecería que bajo el discurso de la violencia que se ha registrado y que, por cierto, es reprochable desde todo punto de vista, el gobierno termina deslegitimando las demandas sociales y la crítica que hace la ciudadanía respecto del manejo gubernamental en este tiempo. Manejo en todo sentido, desde lo comunicacional, desde las políticas mismas, desde la falta de acción en diferentes aspectos que aquejan a los ciudadanos como tal. Yo coincido con usted, Belkis, que nos ha faltado comunicación. Tengo que coincidir en eso. Por supuesto, no se ha comunicado todo lo que el gobierno ha venido haciendo y en un año lo que hemos hecho poner fue las cuentas en orden para hoy sí poder invertir en lo que necesita el país. Pero por supuesto, comunicación ha faltado. Porque no es un gobierno populista que se pasa en cadenas gastando el dinero del pueblo todos los fines de semana, sin duda alguna. Pero también tenemos que entender que no podremos nosotros tapar el sol con un dedo. Y aquí tenemos que entender que de las diferentes etnias que vivimos en este país, somos mestizos, me incluyo en el mestizaje porque somos mestizos, la gran mayoría de personas que vivimos en este país, indígenas, negros, cholos, indios, montubios, absolutamente todas las etnias
tienen delincuentes. Por supuesto que tienen delincuentes, y existen también delincuentes de poncho que lo que quieren precisamente es instaurar el terror en nuestro país. No podemos decir que el gobierno no ha cedido. En una mesa de negociación, uno de los principios es ceder para llegar a los acuerdos necesarios. Y el gobierno ha venido cediendo, y desde el día 1 ha llamado a sentarse a conversar. Pero ¿qué nos ha dicho el señor Issa? Que él no vino a conversar. Y claro, sus amigos, los que están alrededor de él, en los diferentes videos que salen a la luz, salen diciendo que ellos vinieron a derrocar al presidente, que ese era su objetivo. Y detrás de eso también hay políticos o sectores políticos que quieren pescar a río revuelto. Por supuesto que hay que aceptar y hay que hacerlo con valentía. Se necesitan muchos cambios. El señor presidente ayer incluso bajó 10 centavos a la gasolina. Eso le significa al país $266 millones anuales. Pero lo hizo en miras de la paz, de llegar a los acuerdos que necesita el país, de seguir caminando por un país democrático. A pesar de eso, ya existen voces que dicen que eso no es suficiente. Cuando se han atendido, cuando se pasa una carta y se ve que los 10 puntos han sido topados, pero no como ellos lo estaban imponiendo. Aquí hay que ceder de lado y lado. Es la única forma de llegar al diálogo y llegar a los acuerdos que el país necesita. Pero tampoco podemos desconocer que no solamente se ha generado el terror y la violencia. Hoy hay que investigar a los muertos dentro de las manifestaciones. No podemos echarle la culpa a la policía cuando nos damos cuenta que ahí hay personas y que los videos nos demuestran que tienen armas que disparan perdigones. Ojo, no nos equivoquemos. Esto no puede quedar en la impunidad. No puede ser que después de que se terminen las protestas, cada uno se vaya a su casa tranquilo y aquí no ha pasado nada. Esto tiene que investigarse. Hay muertos en las protestas pues, por perdigones que no utiliza la Policía Nacional. Hoy vamos a tener precisamente al general Carrillo en la Asamblea Nacional para que nos explique la dotación de armas que tiene la policía. Y yo sé, porque ya he pedido la información desde mi despacho, que esas armas no utiliza la policía. Así que tenemos que investigar quién generó esos muertos y quién está detrás de esta violencia que no quiere ceder. ¿Por qué no quieren ceder si lo que se está llamando es a una mesa de diálogo por el bien del país? Hay negocios que han perdido absolutamente todo. Hay saqueos a familias que se estaban recuperando después de una pandemia durísima, después del paro del 2019, que fueron saqueados. Y hoy esas personas están en la miseria porque les acabaron de robar todo lo que tenían. Hay personas que viven de su trabajo diario. Perfecto, salgamos a protestar, levantemos la voz, pero no atentemos contra el derecho de otra persona a ganarse el pan de cada día. Asambleísta Pinto, a ver, pero digo y reflexiono y le traslado esta reflexión que yo muy temprano en la mañana también la comenté con mi audiencia en la primera parte de este espacio. Yo creo que el gobierno tuvo, digamos, tiempo suficiente desde noviembre hasta junio como para desactivar esto. Son los pedidos que la CONAIE lo había planteado entre octubre y noviembre del año pasado. Y resulta que ya cuando esto empezó a desbordar, recién se aplican o se acceden a determinadas cosas que pidió la CONAIE. Ejemplo, aumento del presupuesto de la educación intercultural, la condonación de las deudas hasta $3,000 en Ban Ecuador, el estímulo del 50% para la adquisición de la urea, adicionalmente, esta reducción que ayer ha anunciado el presidente de la República de 10 centavos, que sin embargo no es parte de la, digamos, no creo que satisfaga a la dirigencia indígena que estaba pidiendo otra cosa, pero digo, sobre lo otro, bien se pudo esto haber adoptado con antelación incluso para desarmar el discurso de que el gobierno no estaba atendiendo al sector indígena. ¿No le parece a usted que el gobierno tardó demasiado tiempo en tomar una decisión? Jorge Pinto, tenga la bondad. Tampoco nos olvidemos de la declaración en emergencia del sistema de salud, la declaración de emergencia del IES. Pero eso fue recién fue eso, a eso me refiero. Pero lo ha hecho, porque el presidente precisamente está trabajando en los cambios que se tienen que dar. Aquí nadie ha dicho que no se han cometido errores, aquí Fabricio, aquí se han cometido errores y hay que corregirlos, pero tampoco seamos tan inocentes. Lo que nosotros hemos vivido durante todos estos 14, 15 días no es que no iba a pasar, si es que se atendía radicalmente a todos los pedidos. Aquí hay que sentarse a negociar, no se puede simplemente legislar para un sector, se tiene que legislar para y legislar y gobernar para 18 millones de ecuatorianos, no solamente para un sector. Y tenemos que entender que cuando vemos que se detienen vehículos que vienen armados, que vienen con escudos ya preparados y construidos, que vienen con todas estas armas hechas para lanzar estos misiles de juegos pirotécnicos para hacer daño, y que se capturan perdigones, que se capturan todo esto, no podemos ser tan inocentes y decir que esto no estaba organizado y planeado, orquestado para generar este caos
y a través de este caos activar el artículo 130. El artículo 130 es constitucional y por supuesto es una vía, pero no podemos decir que lo que se generó alrededor de esto no es un golpe de Estado. Así que tenemos que decirle a la ciudadanía, por lo menos desde mi punto de vista, la verdad. Y la verdad es que aquí existen varios delincuentes de todas las etnias que han estado detrás de este golpe de Estado y de la violencia. Coincido, Fabricio, hay que ceder, hay que comenzar a gobernar para todos los 18 millones de ecuatorianos. Hay cosas que hay que corregir, por supuesto que hay que corregir, hay que hacer un análisis técnico para eso. Pero también tenemos que entender que en las cosas que se está cediendo, también se está dejando mucho presupuesto de lado para cosas como educación, salud y otras cosas que son importantes para el país. Hay que ceder, por supuesto, en eso sí coincido con usted. Definitivamente hay que dar soluciones al país, pero no podemos ser tan inocentes y pensar que esto no se iba a dar, a pesar de los cambios que se están dando hoy. Nos han dicho que no es suficiente y permanecen en el paro. Veamos cuántos días más permanecen en el paro y yo creo que van a permanecer posiblemente hasta el 4 de julio, que es la audiencia del señor Issa para que responda por ciertos actos delictivos. Ojo, que no son solamente por los que se les está acusando. Hay muchas personas que hoy la Fiscalía tiene que investigar para saber qué pasó realmente detrás de este paro nacional. Ahora bien, asambleísta, volvamos al tema o al análisis en este caso respecto del manejo gubernamental, porque usted hacía referencia a que en efecto ha hecho falta en materia de comunicación, en temas de comunicación, de informar lo que está haciendo el gobierno, pero en estos días, sobre todo de paro nacional, en estas 2 semanas que ya llevamos, también se ha visto otros elementos que han sido duramente cuestionados. La expedición en primer momento de un decreto, luego la derogatoria del mismo para expedir uno nuevo, finalmente la derogatoria de ese último que se lo asocia de alguna manera y así lo he podido leer al menos en diferentes criterios, se lo asocia con una jugada maestra a propósito del proceso de destitución que se impulsa en la Asamblea Nacional. El anuncio del COVID del presidente y 2 días después o 3 días después el mismo asesor de la presidencia. ¿El secretario jurídico? Diego Ordóñez. Ah, ya, el consejero presidencial. El consejero presidencial diciendo que no, que el presidente ya no tenía COVID, que ya estaba bien. Y finalmente esta decisión de reducir en 10 centavos el precio de los combustibles. Entonces, ¿no son elementos también que demandan un análisis a lo interno del gobierno respecto de cómo están manejándose? A ver, comencemos con el tema de COVID, Belkis. El presidente de la República no es que estuvo en cama, estuvo grave con COVID. A él le hicieron una prueba de COVID porque sentía un resfriado y tuvo COVID. Pero el COVID tiene un proceso, el proceso de infección, el proceso de la enfermedad y el proceso de la recuperación cuando ya no es contagioso. Cuando lo hizo público el señor presidente, que fue exactamente hace 4 o 5 días, fue precisamente por responsabilidad con la sociedad. Porque si alguien tiene COVID, tiene que ser responsable y decirles, mira, ojo, tal vez ya no soy contagioso, pero podrías contagiarte. Así que los que hemos vivido esta enfermedad sabemos que tiene etapas y que esas etapas a muchas personas, me incluyo yo, no nos afecta como a otras y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos la enfermedad. El tema asambleísta es que ni siquiera eso lo comunicaron adecuadamente, porque no fue el mensaje que no ha habido una buena, que llegó a los ciudadanos. Sí, pero Belkis, lo estoy diciendo, no ha habido una buena comunicación. Claro, Jorge, si me permite, yo estuve hace 2 semanas, o sea, a mí me dio como resfrío hace 2, 3 semanas. Y a los 5 días di negativo, o sea, es así como usted dice, sino que Exacto. Yo creo que comuniquen de mejor manera, porque claro, 3 días después del anuncio de COVID, el presidente sale en unas fotografías abrazándose con todo el mundo, entonces, obviamente ahí es donde se genera la duda, Jorge. Pero aún ahí el presidente fue muy responsable, porque a pesar de que ya no estaba en etapa contagiosa, mantenía la mascarilla. Tienen toda la razón, les doy la razón en el tema de comunicación. Estamos en un cambio de comunicador en el Palacio de Gobierno y ustedes saben que recién se dieron esos cambios. Hay que comunicar de mejor forma, pero no podemos decir que porque se anuncia que el presidente tiene COVID es un mentiroso porque a los 3 días aparece abrazando a alguien o a los 4 días aparece en una rueda de prensa. Lo ha dicho en este momento y han reconocido que el COVID lo pueden detectar a uno incluso cuando ya está terminando la fase que uno puede sentir un resfriado, inmediatamente ya no es contagioso, pero tuvo COVID. Gracias a la vacunación, hoy el COVID es simplemente una gripe en la mayoría de personas y eso tenemos que aceptarlo. Por el otro lado, por supuesto que existen cambios que se tienen que hacer y eso lo hemos aceptado públicamente. Tenemos que aceptarlo públicamente, Belkis, y entre esos cambios está la manera de comunicarle al país lo que se ha hecho, sin duda alguna, el tema de los estados de excepción. El primer estado de excepción incluía solamente 3 provincias, el segundo incluyó 6 provincias, pero tenemos que entender algo. El segundo se lo hizo porque querían tirar abajo el estado de excepción
Asombrosamente, incluso asambleístas de provincias en las que estaban en conflicto. Y en esta provincia, en la de Pichincha, irresponsablemente, muchos asambleístas que fueron electos por todo el pueblo, no solamente por los que estaban protestando. ¿Y para qué sirve un estado de excepción, Belkis, Fabricio? Precisamente para precautelar que no se den más desmanes, para que no exista más violencia, para que los delincuentes no hagan de las suyas cobijándose con la protesta social, porque eso es lo que ha sucedido. Y eso es lo que para eso sirve un estado de excepción. Y claro, querían tirarse lo abajo el estado de excepción sin ser responsables con todos los ecuatorianos. Simplemente por hacer un show político, muchos ya han bajado ese show, se dieron cuenta que cometieron un error, se dieron cuenta que mucha gente, especialmente en Quito, salió en contra de las protestas a manifestarse, no solo en el norte, en el sur, en el centro, en parroquias, en los diferentes sectores de la ciudad de Quito, en los diferentes cantones de la provincia de Pichincha también se hicieron marchas en contra de este tipo de protestas violentas. Y claro, se dieron cuenta que metieron la pata, y al último ya ni siquiera intentaron bajarse el segundo decreto de excepción porque no les convenía. Hay que entender que aquí se gobierna para todos y el estado de excepción es algo que es constitucional, es un mecanismo constitucional, como lo es la destitución del presidente, como lo es las marchas pacíficas, son mecanismos amparados en la Constitución para salvaguardar la integridad de todos los habitantes del país. ¿Por qué el presidente Lasso, le pregunto a asambleísta Jorge Pinto, me gustaría su lectura sobre aquello, toma la decisión de la noche del sábado, y este anuncio lo hizo público el secretario jurídico de la presidencia en el marco justamente de la lectura de la comunicación del señor presidente de la República en el pleno de la Asamblea Nacional, decide revocar el estado de excepción? ¿Cuál fue la razón? Y aquí le planteo dos inquietudes. La una, ¿fue porque efectivamente quiso mostrar un gesto de buena voluntad a las organizaciones sociales? ¿O por otro lado, intentó desactivar el trámite del pedido de destitución en la Asamblea por la causal de grave crisis política y conmoción interna, asambleísta Pinto? Sin duda alguna, aparte del buen gesto que tuvo el señor presidente por entender que también hay que ceder, tenemos que entender algo. Muchos hermanos indígenas estaban saliendo especialmente de la ciudad de Quito. En el sur de Quito, por la avenida Maldonado y por la Simón Bolívar, se veían varios camiones y camionetas llenos de hermanos indígenas que estaban regresando a sus provincias, muchísimos. Eso está publicado no solamente porque lo digo yo, también está en las redes, varios medios de comunicación lo publicaron. Y tenemos que entender que el estado de excepción tiene horarios para poder estar reunidos y poder estar transitando. Si no se quitaba el estado de excepción, y como está la violencia generada en este momento, como está la polarización del país en este momento, estos hermanos indígenas que decidieron regresar a su provincia podían haber sido atacados incluso en la carretera. Hay que ser responsables con todo el país. Muchos de ellos decidieron regresar porque se dieron cuenta que fueron utilizados. Y lo han dicho ellos públicamente en varios medios. Medios que han sido atacados también por los protestantes. Han dicho que no están de acuerdo, que se sienten decepcionados del señor Issa, porque al final solamente busca sus intereses personales. Y decidieron regresar. Muchísimos siguen regresando todavía a sus provincias. Era necesario eliminar el estado de excepción para que ellos puedan movilizarse, porque no nos olvidemos que comenzaron a regresar a altas horas de la noche y el estado de excepción precisamente no permitía que ellos puedan movilizarse a esas horas, y para que la policía y Fuerzas Armadas les den paso y no exista confrontación, tenía que existir esa decisión por parte del señor presidente. ¿No tuvo que ver entonces, asambleísta, con el proceso de destitución que se lleva adelante en la Asamblea? Para nada, Belkis, ya sabemos que en la Asamblea no existen los votos, más allá de estar de acuerdo con el señor presidente, que han sido muy críticos muchos asambleístas, pero son responsables. La crítica no es irresponsabilidad, la crítica es ser responsable. Han sido muy críticos y nos dicen que hay que cambiar y nos están explicando los caminos que ellos creen que son viables para hacerlo. Han dicho que van a respaldar la Constitución y van a respaldar no al presidente de la República, insisto, no están a favor del presidente de la República, pero sí a favor de la democracia. Y ahí está la diferencia de ciertos asambleístas que han querido hacer de esto un show político y servirse de la violencia que hoy se genera en las calles. Asambleísta Pinto, después de esto, o sea, de lo que uno ha escuchado en las intervenciones, y uno hace los cálculos, que es muy normal cuando se trata justamente de estos procesos de fiscalización, no parece haber los 92 votos. Pero después de eso, si finalmente no hay una destitución del presidente Lasso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser a partir de ese momento el derrotero del gobierno y de la bancada del bloque de acuerdo nacional, asambleísta Pinto? Seguir trabajando por el país luego de que se termine este proceso.
Nuevamente nos sentaremos a conversar con quienes tengamos que conversar. Esa es la manera de hacer política. Aquí no podemos simplemente encerrarnos en nuestros ideales y en lo que nosotros queremos. La política es general y hay que atender a todas las visiones políticas que existen en este país. Pero sin duda alguna tenemos que sentarnos a conversar. Hay muchos asambleístas de UNES, Fabricio, muchísimos, que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, pero que tienen que atenerse a esta decisión de bancada. Yo he conversado con ellos, no voy a dar el nombre por su seguridad y tampoco voy a dar el nombre de muchos asambleístas de Pachacuti que se sienten amenazados por el señor Issa, que les ha llamado personalmente, tampoco voy a dar el nombre, y que les han llamado a decirles que tienen que votar, muchos actores de la CONAIE, que votar en contra del señor presidente, porque si no se les dará justicia indígena. Fabricio, el día de ayer fueron a la casa del asambleísta Patricio Cervantes, asambleísta y compañero de mi bancada, amigo de mi bancada, y fueron a amenazar a él y a su familia para que vote a favor de la destitución del presidente. Él logró salir a tiempo y poner a su familia a buen resguardo. Lo mismo hicieron con la asambleísta Blanca Sacancela, de mi bancada. El día de ayer pretendían llegar hasta su casa, un grupo de protestantes, a obligarla, a atemorizarla, a obligarla a que vote en contra del señor presidente. Y lo propio, y se ve en las redes, hay mensajes públicos de personas que han dicho que aquel asambleísta de Pachacuti o independiente que vote en contra del pedido de destitución tendrá justicia indígena. Nos hemos visto obligados a poner protección a ciertos asambleístas que nos han pedido que les ayuden porque se sienten amenazados. Esto no puede ser. En democracia no existe el terrorismo para que te exija votar por una resolución. Esto no se puede dar así. Esto tiene que ser condenado y tenemos que alzar la voz. La democracia es precisamente el poder elegir. Y si yo decido votar a favor o no, es mi decisión. Por los ecuatorianos a los cuales yo represento, por quienes me dieron el voto, por lo que yo pienso, no por las amenazas que puede sufrir mi familia o que puedo sufrir yo. Y aquí lo han dicho públicamente, un asesor de un asambleísta de Pachacuti, públicamente, y lo reconoció públicamente, están listos para justiciar con la justicia indígena inmediatamente a aquellos asambleístas que voten en contra de esta resolución. Otra cosa, el asambleísta John Vinuesa, que a pesar que él dijo que va a votar a favor de la destitución, también recibió la visita de cientos de protestantes afuera de su casa para obligarlo o para hacer presión para la votación que él tiene que hacer en esta resolución. Asambleísta Pinto, más allá de que la destitución prospere o no en la Asamblea Nacional, lo cierto es que el paro continúa, al menos desde la CONAIE no se ha levantado. Se ha dicho que cientos de indígenas salieron de Quito, pero también se ha dicho en estas últimas horas que lo que hubo es prácticamente un relevo. Hoy amanecimos con bloqueo de vías, cierre de algunas vías aquí en la capital, y el hecho es ese, que el paro continúa. Entonces, esto, más allá de lo que decida o resuelva la Asamblea Nacional, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, tienen que tomar acciones. El paro no puede paralizar 30,000 personas, 40,000 personas, no pueden paralizar a 18 millones de ecuatorianos, Belkis. Esto tiene que tomarse acciones. Veremos si realmente los líderes de la CONAIE son responsables no solamente con su sector, sino con el país, que hoy demanda acuerdos, que hoy demanda paz, que hoy demanda trabajo, que hoy demanda inversión, y que todo eso se está perdiendo todos los días. Vamos con 550 millones de dólares perdidos hasta el momento, y esto le afecta al país. Tenemos que entender que si es que no se comienza a tomar nuevamente la producción de petróleo, 2 o 3 días más, y esto va a ser insostenible para la producción de petróleo. Entonces tenemos que entender que eso genera más pobreza. ¿Cómo podemos nosotros entender que alguien que dice protestar en contra de la pobreza está generando más pobreza en varios sectores de nuestro país? Hoy es el momento de hacerle un llamado nuevamente al señor Issa y decirle que el líder no es aquel que impone, sino el que se sienta a llegar a los mejores acuerdos por el bienestar de a todos aquellos a que lidera. Y el presidente de la República lo ha dicho, está dispuesto a sentarse a conversar, pero es él el que no quiere. Gracias a Dios y a la buena sensatez de varios dirigentes indígenas que ya no se ven representados por el señor Issa y que están conversando, que se quieren sentar a conversar. Esperemos que este paro termine pronto, pero por supuesto tampoco el país aguanta más con estos cierres viales, con esta paralización y mucho menos con esta violencia que especialmente en Quito se la ha sentido muy fuertemente, con saqueos, con violencia, con robos, con agresiones, con boicots. Miren lo que sucedió con los militares en la mitad del mundo. Increíble, estos señores tienen que ser arrestados y tienen que ser juzgados.
atacaron un convoy de alimentos. Brutalmente, 4 de estos señores militares están gravemente heridos. Todavía no tienen un pronóstico de recuperación rápida. Tenemos que entender que esto, lo que se esconde detrás de la protesta de nuestros hermanos indígenas, son personas que quieren generar el caos, delincuentes que quieren aprovecharse de esta protesta. Y eso no se lo puede permitir. Así que esperemos que el día de hoy, luego del anuncio del señor presidente, se sienten a conversar, porque para ellos tal vez no sea suficiente, pero hay que ver la lectura para todo el país, no solamente para un grupo de dirigentes irresponsables que lo que hacen es traer acá a su gente a arriesgarlos, porque ellos están en medio de los delincuentes que generan la violencia. Correcto. Gracias a Jorge Pinto por su tiempo y por esta entrevista. Muy amable, Jorge. Gracias, Fabricio. Gracias, Belkis. Gracias, asambleísta del Bloque de Acuerdo Nacional, Jorge Pinto. Hemos tenido aquí 2 visiones. Mario Ruiz, que respalda la destitución. Jorge Pinto, que cuestiona esta propuesta o este pedido que ha planteado la bancada de Revolución Ciudadana, apoyada justamente por un segmento de Pachacuti. La sesión va a continuar mañana, ¿no? En la Para asamblea. mañana está convocada la continuación. 11 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.